Bueno, vamos a acabar la parte de teoría de esta lección después de haber visto la definición, acordaos, la definición de variable aleatoria, qué condiciones ha de cumplir para que una función de omega sobre los números reales sea una variable aleatoria. Hemos visto que tiene que haber una compatibilidad con el espacio de probabilidad, con el álgebra, con la finura del álgebra, lo hemos visto en estos ejemplos. Esto es crucial, esto es fundamental. Hemos visto también cómo se proyecta, digamos, deja una huella, el espacio de probabilidad sobre los números reales, y esto da lugar pues, al concepto de función de distribución, de función de densidad o función de masa. Hemos visto, y esto es crucial, fundamental, esta idea de que diferentes problemas de naturaleza diferente, de ámbitos completamente diferentes, se proyectan sobre los números reales, dejan su huella sobre los números reales, y esto es con lo que vamos a trabajar, y esta es la gracia de la probabilidad y de la estadística, que al final problemas digamos, tomados en ámbitos completamente diferentes acaban sobre la recta real. Y esta es la razón de por qué la estadística, la probabilidad, es una materia, es una disciplina, como matemática que es también, que se aplica a ámbitos completamente diferentes, independientemente de la naturaleza de las entidades con las que trabajes. Esto es fundamental. Definimos el concepto de variable aleatoria, vimos un ejemplo sencillo. Repito que esto en unas lecciones próximas ya veremos concretas funciones de distribución, funciones de variables discretas, de variables continuas, veremos ejemplos, veremos pues, la Bernoulli, la binomial, la Poisson, veremos en continuas la distribución normal, la campana de Gauss famosa. Todo esto, digamos, lo concretaremos, lo iremos concretando en lecciones sucesivas. Pero aquí hemos visto, pues, el concepto de variable continua, el concepto de variable discreta, un ejemplo de cada una de ellas, sencilla, como modelización de situaciones reales, un dado equilibrado aquí y aquí una extracción de un número al azar entre 0 y 1. Bien, ahora nos queda solamente una coletilla que voy a pasar rápido, pero bueno, para que lo tengáis, que es el concepto de transformación de una variable aleatoria. O sea, yo tengo una variable aleatoria x y puedo construir más variables aleatorias a partir de ella, lo que se llama una transformación, una función de esta variable aleatoria. O sea, yo puedo coger la variable x y hacer x al cuadrado, o 3x más 5, o 2x al cuadrado más 3x menos 2, hacer transformaciones, o seno de x, o cosas de este tipo. Bien, lo que dice este teorema es que si una x es una variable definida en un espacio de probabilidad determinado, y sea g una función medible Borel. Acordaos que al principio de espacios de probabilidad os dije que hay diferentes tipos de, de, de conjuntos, digamos, o de colecciones de subconjuntos de un conjunto. Y las álgebras son las importantes, las que nosotros manejamos, y digamos, también se puede anillos, por ejemplo, se puede otras colecciones de subconjuntos que son anillos. Bueno, la función medible quiere decir, las funciones medibles están definidas sobre anillos, toda álgebra es un anillo, por lo tanto es una visión más general, las funciones medibles que las variables aleatorias, y por lo tanto esta petición de que una función, una transformación sea medible, Borel, quiere decir que prácticamente todas las funciones que nosotros manejamos, las excepciones que no son medibles, Borel, son rarísimas, son cosas que hay que irlas a pescar con una imaginación brutal para conseguir una función que no sea medible Borel. O sea,
cualquier transformación que nosotros vamos a manejar en este curso de estadística matemática será medible Borel. Por lo tanto, es una condición que prácticamente lo van a cumplir. Bueno, lo van a cumplir siempre cualquier función cualquier transformación que os podáis imaginar. Os he hablado de las más comunes, x al cuadrado, digamos, esto será muy importante en el futuro para hacer transformaciones de vectores o cuando tengo más de una variable aleatoria, ya lo veréis. Pero bueno, en todo caso, si se cumple esta condición, entonces automáticamente si x es variable aleatoria definida desde el punto de vista de este espacio de probabilidad, con esta álgebra, etcétera, con esta finura, g de x también lo será. Y la demostración pasa pues por simplemente si yo tengo g de x, yo me tengo que plantear si g de x, esta transformación, es menor o igual, el conjunto de los g de x que se proyectan por debajo de y, si es un elemento de la álgebra esta de aquí. Entonces yo aplico la inversa, ¿no? La inversa, hago la inversa de esta función, la inversa de g de x es la misma x, y ahora me queda que la g de x, pues la inversa va desde menos infinito hasta la y esto evidentemente es un elemento de la álgebra. Bien, porque si g es una función medible, entonces, porque esto es un boreliano. Por lo tanto, no hay ningún problema en esta demostración de que efectivamente si x es una variable aleatoria definida en este espacio, esta transformación que es medible Borel será también una variable aleatoria. Bien, fijaos que lo que estamos hablando es esto. Yo tengo una x definida en omega, que va a los reales, y así la expreso, aunque normalmente ya sabéis que la omega pequeña no la ponemos x, sencillamente x, pero se entiende que es x de omega. Bueno, ahora estoy definiendo una función de x que a toda omega va a parar a g de x de omega. Esta función aplicada a una omega. Si aquí decíamos que a una omega va a parar, yo qué sé, a un valor real determinado, pues ahora irá a parar a esta transformación de este valor real. Si antes era, yo qué sé, yo tenía una omega que eran números, ¿no? Pues y el 1 iba a parar al 1, pues si la función de x, g de x es x más 5, pues ahora irá a parar al 6. El 1 irá a parar al 6. Al 1 más 5, que es 6. Esta es la idea. A veces la abstracción digamos, de la matemática te impide ver que cuando lo conectas con la realidad es una cosa relativamente sencilla. Bien, por lo tanto, si yo ahora x tiene esta función de densidad, esta transformación que le llamaré u, la llamaré u, aquí le he llamado i, pero ahora le llamo u, es igual, de g de x será f. Ahora, respecto a esta transformación u, en el caso discreto, pues será el valor de la función original f de x, de la variable x, en el valor inverso de u. ¿De acuerdo? Esto sobre todo lo veremos luego en ejercicios, como se entiende mejor cuando lo aplicamos a ejercicios concretos. Cuando es continua, este procedimiento pasa por una derivación, como ya hemos visto en el caso de las funciones continuas. Y por lo tanto tenemos expresada la función de densidad de la transformación u, de esta variable transformada u, ¿de acuerdo? Aquí le he llamado i, repito, y ahora veo que en mis apuntes le he cambiado a u, es igual. Pues esta es la expresión aplicando el concepto de variable continua. Estos son los rangos de x, estos son los rangos de u, que se mueven. Muy bien. Y una
un apunte más, de alguna manera, bueno, aquí esta es digamos, el procedimiento para llegar de otra manera, más explícita, con más detalle, cómo se llega a esta expresión que hemos visto aquí. ¿De acuerdo? Bien, en la continua, fijaos que al ser g de x y la inversa, g de x es la transformación y esta es la inversa de esta transformación, son o las dos crecientes o las dos decrecientes, al ser invertibles, son las dos o crecientes o decrecientes. Vamos a coger el caso de que sean las dos decrecientes. Para el creciente se demuestra equivalentemente. Bueno, pues entonces la función de distribución sería la probabilidad de esta transformación U, es la probabilidad de que U esté por debajo de U pequeña. Aquí aplico la transformación, U es igual a G de X. Ahora aplico la inversa de aquí y la inversa aquí. La inversa de g de x me da, porque esta es la inversa de g de x, por la inversa de la inversa, retomo el valor de x y aquí aplico la inversa. Como estoy hablando de una función decreciente, al hacer la inversa se invierte esta desigualdad y ahora me queda ¿cuál es la probabilidad de que x esté por encima? Bueno, pues 1 por la probabilidad de que la función de x esté de la función de distribución de este valor de inversa de u. Esto es un número real. Estos son números reales, en pequeñitos son números reales y aquí tengo el valor de la variable x de partida. Bien, si ahora aplico la función de densidad, pues será la derivada de esta, que es pues menos, y ahora aplico hago la derivada de esto, que me queda, que es la función de densidad, ya sabemos que es la derivada, de este valor de aquí, multiplicado por la derivada, aplico la regla de la cadena, de la regla de la cadena de análisis. Y me queda esta expresión. Y ahora, como estoy suponiendo que la función es decreciente, evidentemente este menos se me hace positivo. Por lo tanto, es menos que se me hace positivo. Y aquí lo expreso en valor absoluto y ya está. Por lo tanto, fijaos que de nuevo llego a este resultado. Este resultado es el que ya hemos dado anteriormente, que es la función de densidad, esto se entiende, es la f, es la función de densidad de la x, ¿de acuerdo? Y aquí tengo la expresión de cuál sería la función de densidad de una transformada en una continua. Bien, aquí tenéis un poco más con detalle unos ejemplos concretos de estas transformaciones. Un poco, aquí lo hemos hecho en general, una transformación cualquiera, y aquí lo hacemos en particular en unas transformaciones más concretas, también de familias de transformaciones. Aquí veis, si x es una variable definida en este espacio y sea a y b constantes, entonces aquí no me exige que sea medible Borel, porque evidentemente una función de este tipo ya es seguro medible Borel. Entonces esta transformación es variable aleatoria. Entonces aquí fijaos que lo que dice, si a es mayor que 0, entonces tengo esta expresión de aquí, paso este valor aquí y el a pasa al otro lado. ¿De acuerdo? Y evidentemente esto me queda que es un elemento de la álgebra, si a es mayor que 0. Si a es menor que 0, fijaos que ahora cuando hago este paso de a, pasarlo a este lado, me cambia, porque como es negativo, la a es negativa, me cambia el valor a que sea esto una desigualdad para arriba.
Y esto es digamos, el complementario. O sea, esto de aquí, si aplico el complementario de esto, tengo esto de aquí. O sea, esto de aquí es igual a esta expresión de aquí, que es con menor y complementario. Y esto pertenece al álgebra. ¿De acuerdo? Y si A es igual a 0, obviamente, pues va a depender de si esto es mayor que 0 o menor que 0. Si es mayor que 0, será omega, los elementos que se proyectarán sobre este valor, y si es menor de 0, si esta expresión es menor de 0, será el vacío el que se proyectará. Aquí tenéis otro ejemplo, si x es variable aleatoria, x al cuadrado es variable aleatoria. Bueno, pues hago digamos, la inversa, ¿no? Y entonces, lógicamente, al hacer la inversa de esto, hago la raíz cuadrada, pues tengo que hacer la raíz cuadrada de aquí. Y entonces, ¿qué me queda? Que x tiene que estar comprendido este valor entre este valor de aquí y este valor de aquí. Pero esto sabemos que pertenece al álgebra. Esto sabemos perfectamente que pertenece al álgebra porque ya lo hemos visto antes. ¿De acuerdo? Ahora, si x es una variable aleatoria, 1 partido por x también es una variable aleatoria. Este es un caso un poco especial y exige, eso sí, que los valores de x que se proyecten sobre 0, el conjunto de valores de ómegas que se proyecten, de ómegas pequeñas de ómega mayúscula, se proyecten, vayan a parar al 0, sea el vacío. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues ahora lo que hemos de demostrar que evidentemente esta expresión de aquí, digamos, pertenecen al álgebra. Bueno, entonces es un poco largo, pero lo que se hace aquí es dividir esta expresión en 3 trozos, dependiendo de si x es menor que 0, unido, esto se podría poner unión, pero bueno, puesto más, que son equivalentes a esta expresión cuando x es mayor que 0. Estoy dividiendo, digamos, los valores posibles de x, entre menor, entre mayor o igual a 0. Claro, si es igual a 0 se proyectará el vacío, por lo tanto esto ya lo puedo eliminar, no hay problema, no hay problema. Entonces ahora me queda esta expresión de aquí y esta expresión de aquí. Lo hago como intersección, el que se cumpla esto y al mismo tiempo esto es lo mismo que la intersección. Aquí lo mismo que la intersección, pero con una particularidad. Lo que he hecho es pasar este al otro lado, ¿de acuerdo? Y como es menor que 0, pues cambio, es menor que 0, las x se proyectan a valores menores que 0, esto lo invierto, porque se supone que x se proyecta a valores menores que 0, por lo tanto, por eso esta x pasa aquí, pero se invierte, por eso hago ahora que sea menor, lo he cambiado de lado. Aquí no se invierte, pasa este aquí y es mayor x pequeña, número real, x variable aleatoria, es mayor o igual que 1, con su intersección con x mayor que 0. Y aquí no cambia el sentido de la desigualdad porque x es positivo. ¿De acuerdo? Y ahora tengo que, por un lado, tengo que cuando x es igual a 0, evidentemente quiere decir que se proyecta, digamos, todos los valores que estén por debajo de 0. ¿De acuerdo? Y esto pertenece al álgebra. Esto es un conjunto que pertenece al álgebra. Y cuando x es mayor que 0 o x es menor que 0, pues se cumple que, digamos, lo que se proyecta, a cualquier valor que sea x mayor que 0, será esta expresión de aquí, ¿vale? Sin cambiar el signo, es esto mismo de aquí, es esta misma expresión de aquí, y si es menor que 0, será este elemento de aquí. Evidentemente estos son aquí cambiado de signo. Evidentemente estos son elementos del álgebra. Y por lo tanto demostramos de una forma particular en este tipo de transformación, y en este tipo de transformación,
que son variables aleatorias las transformaciones. En definitiva, aquí lo que os he traído es unas demostraciones de unos tipos de transformaciones, unas familias de transformaciones, y aquí el concepto de que es variable aleatoria cualquier transformación que sea medible por él. En definitiva, esta última parte, un poco más técnica e interesante que lo tengáis, es la demostración de que cuando yo tengo que X es una variable aleatoria, cualquier transformación de las que os podáis imaginar, las más habituales, son también variables aleatorias. Y con esto acabamos esta parte teórica. De largo, lo más importante era lo que aparece en los vídeos anteriores. Este era un vídeo un poco para que vierais este concepto de transformación. Esto va a ser muy importante en estadística, pero sobre todo cuando trabajemos en la lección próxima con el concepto de vector aleatorio y no de variable aleatoria. En estadística esto prácticamente no lo vamos a manejar. Esto en estadística no lo vamos a manejar. Esto es más típico de teoría de la probabilidad. Pero bueno, valía la pena explicarlo mínimamente para que tuvierais una noción. Pero lo importante es lo que hemos visto en los vídeos anteriores, el concepto de variable aleatoria, el concepto de función de distribución, de función de densidad y el concepto de cómo transformamos el problema probabilístico que tenemos en un espacio de probabilidad cualquiera, de naturaleza cualquiera, a la recta real. ¿De acuerdo? Venga, pues muchas gracias.